Hoy vamos a hablar de la importancia de los importadores de combustible. Javier Gobea, socio director de GMB Abogados, aquí está con nosotros hoy. ¿Cuál es el panorama regulatorio actual de los importadores de gasolina y cómo ha impactado esto en el sector? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Cristal. Bueno, para entender el tema de los importadores, yo creo que hay que pensar primero en la planeación estratégica del gobierno en el sector energético. Ellos ya nos han dicho que van a poner sus esfuerzos financieros en el Sistema Nacional de Refinación, pretenden incrementar la producción de gasolinas y diésel para llegar a lo que ellos llaman la autosuficiencia energética, y también pretenden incrementar las capacidades de almacenamiento. Todo esto bajo el contexto de mantener los precios por debajo del crecimiento de la inflación, ¿cierto? Sí. El mercado actualmente lo que muestra es que de la demanda diaria del combustible se importa alrededor del 53%, es decir, alrededor de 110,000 barriles son importados por los 5 permisionarios que actualmente tienen vigente su permiso. Entonces, bajo esta óptica, si el gobierno pretende mantener los precios bajos, pues será necesario disminuir o controlar los costos logísticos, y para ello se requerirá de mayor infraestructura de transporte por producto, por ejemplo, de terminales de almacenamiento, de plantas de distribución. Y el inversor privado estará de acuerdo en realizar estos compromisos siempre que se le den contextos de certidumbre jurídica y financiera. Y para ello pues requerirán de permisos de importación, no solamente conservar los actuales, sino también, Cristal, ampliar esos permisos de importación. Justamente hablando de este tema, ¿qué te parece si me acompañas a ver esta información? Valero, Móvil y otras 3 empresas privadas tienen los últimos permisos de largo plazo para importar combustibles a México. Durante el sexenio de López Obrador hubo una disminución significativa en el número de permisos otorgados para la importación de combustibles, pues en diciembre de 2018 se registraban 522 permisos y para 2024 solo estas 5 empresas privadas, junto con Pemex, mantenían permisos vigentes. Hablamos de esto porque la importación de combustibles ha sido fundamental para brindar un abasto suficiente de gasolinas a la población. Tan solo hasta agosto de 2024, las importaciones de combustibles ascendieron a 792,000 barriles diarios, lo que representó alrededor del 60% del consumo nacional de combustibles. Y pese a la necesidad de la importación para satisfacer la demanda interna, la regulación se ha endurecido en este segmento de la cadena de valor, y además de la reducción de permisos, el gobierno ha tomado otras medidas en la importación de combustibles, un segmento de la cadena de valor que enfrenta un panorama complejo, pero que tiene un papel trascendental en la demanda de gasolinas en nuestro país. Retomando la charla, el gobierno ha tomado algunas medidas para combatir el mercado ilícito. ¿Cómo están funcionando estas medidas? Bueno, yo diría que ese es el problema fundamental del sector, en donde vemos por el diseño de las leyes secundarias, Cristal, tenemos buenas noticias. Vamos a ver al Servicio de Administración Tributaria incrementando sus inspecciones en materia de controles volumétricos. De hecho, la semana pasada se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo delegatorio en el que va a permitir hacer más inspecciones a la autoridad fiscal. De tal manera que vamos a ver mayores sanciones, y esto es parte de las acciones contra el mercado ilícito de combustibles. También vamos a ver a la Comisión Nacional de Energía conversar de manera continua con el SAT, de tal manera que aquellos contribuyentes que no logren acreditar el cumplimiento de obligaciones fiscales por controles volumétricos le van a notificar a la Comisión Nacional de Energía para que ésta pueda revocar los permisos. De tal manera que creemos que son buenas noticias. Vamos a continuar viendo a las autoridades federales, a la CEA, a la Profeco, al SAT, a la Guardia Nacional, ejecutando seguramente operativos que tengan como propósito darle cumplimiento a esta estrategia nacional. Mayor control, entonces. Pues muchísimas gracias por la información, Javier Gobea, socio director de GMB Abogados. Gracias. Encantado, muchas gracias a ustedes. Así llegamos al final de esta transmisión. Hasta la próxima.